Bueno, muchas gracias, doctor Taibo. A continuación, la palabra del doctor Juan Carlos Moreno Cabrera, quien le da dignidad a las lenguas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias al rectorado de Gallego por haberme invitado a Heidelberg otra vez, a esta ciudad tan bonita y a esta universidad tan prestigiosa. He recogido dos ideas, que son las siguientes. Primera, una lengua común puede coadyuvar a aumentar los beneficios privados de las empresas de comunicación. Una idea. Otra idea que he recogido es la siguiente. Las lenguas internacionales son adecuadas para la potenciación de los beneficios de las multinacionales. De estas dos ideas se derivan dos consecuencias que he sacado de mi posición, de mi punto de vista. Primera, una justificación económica de la marginación y falta de apoyo a las lenguas con pocos hablantes. Y una segunda idea, que es la justificación económica del imperialismo lingüístico como asociado al imperialismo económico. Están siendo publicados una serie de libros en España, en español. Aquí tenemos uno de ellos, El valor económico de la lengua española, publicado en 2003. Pero no es el único, hay más. Este se titula El español lengua global, la economía. Este es de 2010, publicado por el Instituto Cervantes en 2010. Hay más. Aquí tenemos otro cuyo título es interesante, cuyo subtítulo es interesante. El español cultural, el español activo cultural y valor económico creciente. Y por último, antes de otro más, Las cuentas del español, Fundación Telefónica, abril, año 2010. En este volumen se aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto, la cuantificación de la importancia económica del idioma español en términos de variables como el PIB, etc. Y me voy a referir a este libro, La economía del español, publicado en 2008, que se presenta como una introducción, un compendio de este enfoque del español. Se titula La economía del español, una introducción, y está hecho por catedráticos de economía. Además, este libro está dentro de una serie de libros, de una colección, hemos visto dos de ellos antes, de un proyecto financiado por Telefónica. Ahora voy a extraer un párrafo de este libro, voy a extraer unos pocos párrafos del libro porque no soy yo el que ha enunciado estas ideas, yo las he extraído de estos libros. Dice literalmente, ha de subrayarse de momento una característica común a muchas actividades relacionadas con la lengua. En una buena parte de ellas se dan, en un modo casi natural, las economías de escala. ¿Qué es eso? Dos puntos. A mayor volumen de producción y venta, mayores posibilidades de reducción de los costes medios de los productos. De ahí la importancia que tiene desde este punto de vista la amplitud demográfica de un dominio lingüístico y su profundidad en términos de capacidad de compra de sus hablantes. Aquí tenemos una declaración de intenciones, se hace en la página 144, pero es uno de los goznes en torno a los cuales gira todo el libro, y no solo este libro, sino los otros libros que he mencionado. Ahora vamos a ver algunas de las citas de este libro que justifican las dos conclusiones que yo he asociado con las hipótesis iniciales. Dice, en los casos de bilingüismo, esto lleva igualmente a tener que considerar el coste de oportunidad de producir en lengua minoritaria, en relación con hacerlo en la lengua mayoritaria. Misma página 144. Aquí tenemos dos citas que son interesantes porque se contradicen. Dice en la página 39,
Respecto a otros activos, ya se está hablando de lenguas como de activos, como los activos, las acciones, activos económicos. Lo singular de un idioma, es un activo curioso, lo singular de un idioma es que carece de depreciación. Han encontrado, el capitalismo ha encontrado por fin un producto que no tiene depreciación. Esto es fantástico, claro, estos catedráticos tienen que justificar el dinero que ha dado Telefónica para explicar esto. Entonces han encontrado, bueno, pues algo que me gustaría, a Marx mismo, Carlos Marx, le hubiera gustado conocerlo para no tener que modificar su teoría del capital. No se deteriora con su uso. Un objeto, las máquinas herramientas se deterioran con su uso y supone un gasto que incrementa el coste de producción y por tanto tiende a disminuir los beneficios. Pero en la página 34 dice lo siguiente, literal, textual. Desde su nacimiento, la actividad de la Real Academia Española ha estado orientada a reglamentar el adecuado empleo del idioma para evitar, entre otras cosas, que la degradación por el uso. Pero bueno, vamos a ver. Esto lo dice en la página 34 y resulta que hay una institución, la Real Academia Española, que evita o que intenta evitar la degradación por el uso. Bien, todo esto es pura palabrería, no tiene ningún apoyo científico en la lingüística. Como no puedo explicar esto detalladamente, esta cuestión, me voy a referir al final de mi intervención a un libro donde pueden encontrar con todo detalle argumentos muy extensos para demostrar que este tipo de razonamientos no tienen ninguna base lingüística, científica. La pluralidad de lenguas, dice al final en este párrafo, la pluralidad de lenguas se toma en este caso como una variable que aproxima a ese déficit de articulaciones y cohesión social. La economía política identifica desde el principio la existencia de una pluralidad de lenguas como un factor de riesgo. Estamos ante un factor de riesgo para la unidad y cohesión social de un país. El plurilingüismo es un factor de riesgo. Esto explica por qué, por ejemplo, en Nigeria, desde que se habla inglés o de que se enseña inglés, Nigeria es un país maravilloso que ha salido del salvajismo, porque antes, bueno, y ahora se hablan unas 400 lenguas en Nigeria, pero gracias a que está en inglés, ahora Nigeria es un país modélico, ¿no?, desde este punto de vista. Mercado lingüístico. Una lengua, esto también es una cita, una lengua es tanto más útil cuanto más hablantes tenga, de modo que con el aumento en el número de estos se pone en marcha un círculo virtuoso que favorece su expansión. Las lenguas se expanden como la gaseosa, no tiene nada que ver una política, ni tiene nada que ver un poder político ni un imperialismo, es como la gaseosa, su expansión y otros efectos indirectos, en tanto que ese mayor tamaño del mercado, estamos hablando del mercado, hace posible, por un lado, una reducción de los costes en los procesos productivos. La potencialidad económica de los hispanos, norteamericanos, parece fuera de toda duda, vamos a ver por qué. Hispan Intelligence 2003 estimaba en 700.000 millones de dólares el poder de compra hispano, que es lo que nos interesa, el poder de compra. Lengua mercado, cabe añadir, dice en la página 112, que la unidad lingüística es en realidad una condición para la unidad del mercado. ¿Qué clase de mercado perfectamente competitivo podría desarrollarse a los pies de la Torre de Babel? Pregunta, para una tesis doctoral es una pregunta interesantísima. Exactamente en la Torre de Babel, ¿qué tipo de mercado se podría desarrollar? Es un tema realmente importante. Página 112. Rentabilidad. Es posible que en sociedades lingüísticamente fragmentadas la densidad de comunicaciones sea menor y condicione el tamaño del mercado y la rentabilidad de las empresas especializadas. Esto viene a querer decir que para poder hacer negocios una multinacional en un país, lo primero que tiene que hacer es destruir la diversidad lingüística, porque esto va a dar las posibilidades a la empresa. Se está justificando el genocidio que empezó con el colonialismo y sigue en la actualidad. Ahora voy a pasar al panhispanismo, que tiene que ver con la Real Academia Española, porque como saben el panhispanismo es
la ideología o la denominación de la ideología fundamental en torno a la que gira toda la actividad de la RAE. Aquí tenemos una entrevista con el doctor Walter Bernecker de la Universidad de Wageningen y dice una cosa interesante, por eso lo recojo aquí, que es un poco mirando hacia atrás, el panhispanismo mirando hacia atrás. Es importante tener los términos claros, ¿no? La del panhispanismo es una noción que tiene su origen en España, no en Latinoamérica, y que alude a la creación de una gran comunidad que incluye a todos los países de habla hispana. Esta idea ha sido promovida sobre todo por regímenes no democráticos, como el del dictador español Franco, con vías a extender puentes hacia Latinoamérica. La meta es recordarle a América Latina lo buena que España ha sido para ella, haciendo referencia a los llamados procesos de civilización y de cristianización, entre otros argumentos que solo pueden ser defendidos desde un régimen autoritario que censure el debate sobre el lado negativo de la conquista, etc., el matrefat, etc. Esta es una, digamos, visión retrospectiva del panhispanismo. Pero yo voy a dar aquí, lamento que sea en letra pequeña, pero voy a dar una visión prospectiva, y más que prospectiva, actual de lo que significa el panhispanismo, que resumo de la siguiente manera. El panhispanismo, como se llama, este panhispanismo se sitúa en una superestructura que intenta dar cobertura cultural al proceso de afianzamiento y expansión de las empresas multinacionales de las españolas, Resort, Telefónica, no olvidemos que Telefónica financia estos estudios, cuya intervención en América se pretende presentar como resultado de una colaboración amistosa y ventajosa dentro de un supuesto ámbito global cultural hispánico. Se pretende justificar una recolonización económica de América Latina por parte de España en la frenética carrera capitalista por aumentar los beneficios a costa del empobrecimiento progresivo de la sociedad y la explotación del trabajador y del entorno. En este proceso se quiere presentar la lengua española como un capital activo que puede generar también beneficios a determinadas empresas del ámbito cultural, RAE, Instituto Cervantes, apoyadas económicamente por las multinacionales. De esta manera, el imperialismo económico utiliza el imperialismo lingüístico no solo como justificación cultural, sino como generador de beneficios empresariales. Y para terminar, pues son 20 minutos, como no sé si me queda un tiempo. Voy a hacer referencia a una obra que me parece que va a ser una obra imprescindible cuando se publique, y parece que